Muy buenas a todos. Hoy el vídeo no va ni de viajes ni de motos. En este vídeo voy a hablar de mi problema con Ramsay Hunt. Justo ahora estoy empezando mi mes 9. Como veréis, si no vocalizo mucho, no se me nota tanto. Sí, se me nota un montón. Y voy a dejar por aquí en algún sitio una foto o vídeo del principio, de la mitad y del tal cual estoy ahora, para que podáis comparar un poco si realmente ha habido una evolución. Evolución ha habido, no mucha, todavía queda mucho, pero progresa, ahí continuamos evolucionando. Ya hice un vídeo hablando de mi parálisis facial en Instagram, pero quiero hacer otro más completo, que igual que mis vídeos de viajes en moto para ayudar a la gente que está viajando en moto, en mi caso, con el tema de Ramsay Hunt, me costó mucho trabajo encontrar información al respecto. Entonces, con toda la información que he ido recopilando, intentar hacer un vídeo explicativo de manera coloquial, que todo el mundo lo entienda, por si alguien tiene este problema o conoce a alguien que tenga este problema, que pueda ayudarle. Quiero tocar diferentes puntos en el vídeo, que son en principio los diferentes tipos de parálisis facial que pueden haber, cómo detectar o cómo identificar qué tipo es el que estás teniendo para tomar las medidas lo más rápido posible, las medidas oportunas lo más rápido posible, los diferentes tratamientos que he hecho o medicación que tomas al principio o durante la recuperación. Tiempo de recuperación ya lo he dicho al principio, estoy en mi mes 9, pero hay otras parálisis faciales que se curan mucho más rápido, en mi caso es Ramsay Hunt, ahora lo explicaré con más detalle, y las diferentes secuelas que pueden quedarte a raíz de esta parálisis facial. Referente a la parálisis facial, hay que distinguir muy bien qué tipo de parálisis es el que tiene cada persona, porque dependiendo del tipo de parálisis, la recuperación va a ser más rápida o más lenta y el tratamiento a seguir va a ser totalmente diferente. Por ejemplo, en mi caso, el primer diagnóstico que me dieron fue fallido. Me estaban tratando una infección de oído y realmente en mi caso era Ramsay Hunt. Entonces, yo le pregunté a gente que había tenido parálisis facial y me dijeron, no te preocupes, 15, 20 días, un mes, máximo mes y medio estás recuperado. Y no fue así. Ya estamos en el mes 9. ¿Por qué? Porque esta gente que yo conocí que lo había tenido, la parálisis facial que habían tenido habían sido, pues, no sé, por cambio de temperatura, te puede dar una parálisis facial, o por un golpe, o por situaciones de estrés, te puede dar una parálisis facial. Pero en mi caso fue Ramsay Hunt, que es cuando la varicela o lo que se conoce como la culebrilla o el herpes zóster ataca el nervio facial y te produce esta parálisis. En mi caso fue el herpes zóster justo dentro del oído. Os dejo por aquí unas fotos en el que se puede ver claramente las típicas ampollas que te salen cuando pequeñito de la varicela. Y esas heriditas fueron las que te dicen claro que estás teniendo el Ramsay Hunt. Y es importante lo que decía al principio de poder identificarlo, porque por lo visto solo un día que te retrases en el tratamiento cambia la recuperación por completa. En mi caso, el primer doctor que me vio lo vio como una infección de oído, me mandó antibiótico y paracetamol y me mandó para casa. Seguí empeorando, volví a ir al médico al día siguiente, solo perdí un día, y a un doctor diferente, y el nuevo doctor lo vio claro. Dijo, esto es Ramsay Hunt, esto no tiene nada que ver con una infección de oído. Me quitó el antibiótico, me quitó el paracetamol y el medicamento que hay que tomar en caso de detectar este Ramsay Hunt es antiviral, en este caso era ciclovir, y corticoides durante una semana. O sea, cuando la gente me pregunta, ¿está tomando medicación? La medicación realmente la tomas al principio, cuando lo detectas, te tomas ese antiviral y los corticoides durante una semana. Ahí ya controlas la infección, o sea, el herpes zóster ya desaparece por completo y a partir de ahí ya toca recuperar. Porque ese herpes zóster, al dañar el nervio facial, toca regenerar el nervio facial desde cero, lo que llaman reinervación. ¿Qué se hace para la reinervación? Pues he hecho de todo. O sea, desde el principio he visitado a fisioterapeuta, un logopeda, el neurólogo, he hecho incluso acupuntura, y cada una de estas personas me daba unos ejercicios diferentes. O sea, uno me decía, no hagas ejercicio,
porque al hacer tanto ejercicio tienes todo esto como contracturado. Otros me decían, sí, tienes que hacer ejercicio, si no haces ejercicio no lo vas a recuperar. Otros me decían, haz este ejercicio y no este, y haz este, y al final te vuelves loco. O sea, he estado cambiando de tratamiento en un montón de veces, y al final estoy haciendo pues un poco de todo. Lo que hice al principio del todo cuando lo detecté, pues son masajes por fuera de la cara, acompañando pues de donde arranca el nervio, poner una foto de cómo es el nervio, por dónde pasa, que es todo esto. Entonces pues compresión acompañando el nervio hacia el origen. Ese es el ejercicio que más hice al principio. Luego, la primera vez que fui a ver a la rehabilitadora, me mandó unos estiramientos que también notaba algo de alivio, que son tirando del nervio. Esto también es desagradable, nota. Yo noto que estoy tirando del nervio, o que estoy tirando la parte que necesita trabajar, porque noto dolor. Ese dolor me lo alivian estos estiramientos, la verdad es que me alivian bastante ese dolor. Ese estiramiento y este estiramiento. Dos ejercicios que hice mucho también al principio, pues es delante del espejo ir trabajando cada uno de los músculos. O sea, ir tirando de uno. Al principio veréis en el vídeo que esta parte no se movía absolutamente nada, y ya consigo. Luego, después de la rehabilitadora, fui a la logopeda. La logopeda me echó la bronca de mi vida y me dijo, eso no lo puedes hacer, porque al hacer esto que estoy haciendo fuerza con otras partes de la cara que no debería estar haciendo. O sea, como que todo tiene que ser muy específico. ¿Por qué? ¿Por qué me echaron la bronca y me dijeron que eso no se podía hacer? Porque al hacer esto, movemos otras partes de la cara que no debemos mover. Y eso crea que la reinervación de estos nervios no sea correcta, que es lo que llaman sinestesia. Además de todos estos estiramientos, masajes, estiramientos, acupuntura que estuve haciendo y todos esos ejercicios, uno de los fisioterapeutas a los que fui también me mandó un medicamento, se llama CPM Forte, que es como un regenerador neuromuscular. Al final es como un complemento vitamínico, o sea, no va en España va con receta, necesitas ir al médico a que te lo recete, pero es un complemento vitamínico, que es lo único que yo estoy tomando ahora, además de masajes, estiramientos, diferentes ejercicios con la cara y este complemento vitamínico. Referente a los tiempos de recuperación, pues lo he dicho al principio, hay mucha gente que me ha hablado de parálisis faciales que le llegan de la noche a la mañana, no como en mi caso, fue claramente una infección, había dolor, me dio fiebre, mareo, vértigo. Claro, el nervio al pasar tan cerca del tímpano pues te genera todo esto. Entonces ese no es una parálisis facial normal que de la noche a la mañana dice, hostia, se me ha quedado esto. Pues estas parálisis faciales al final son pues eso, de los cambios de temperatura o de un golpe o de una situación de estrés, pero es algo como muy puntual, como que estrangula el nervio, te deja la cara parada y en un par de semanitas, un mes, 2 meses máximo has recuperado toda la movilidad. Ramsay Hunt, como podéis ver, empezando mi mes 9, pues todavía me queda mucho por hacer. Otra de las formas de identificar que es claramente Ramsay Hunt fue que en mi caso yo empecé a notar un bulto, como los ganglios, en la foto esta se puede ver, como los ganglios inflamados y mucho dolor aquí. A continuación me dio fiebre, una sensación de malestar general muy, muy fuerte y sobre todo vértigo. O sea, los primeros días de la infección, o sea, estuve 3-4 días que no me podía levantar de la cama. Me levantaba de la cama para ir al servicio y con mucha dificultad porque tenía mucho vértigo. ¿Por qué? Porque el nervio, al pasar por aquí, por la zona del oído interno, pues me provocaba ese vértigo. Pero esa sensación, a la semana, máximo 2 semanas, ya se me fue esa sensación de vértigo. Entonces, pues hemos dicho, fiebre, malestar general, vértigos, dolor por toda esta zona afectada, y el detonante ya al segundo día de sentir todo esto, la parálisis. Eso, junto con las ampollitas de dentro del oído, son los síntomas claros que hay que identificar para decir, esto es un Ramsay Hunt, hay que tratarlo urgentemente para que la recuperación sea lo más rápido posible. Las secuelas o las cosas que estoy teniendo yo después de 9 meses, por lo que he comentado a lo largo del vídeo, tengo en toda la zona afectada una especie de dolor
que con toda la gente que he hablado me habla de agujetas, que podrían ser agujetas en los músculos que estoy ejercitando continuamente para recuperar la movilidad. Pues tengo como agujetas y no es un dolor continuo, sino es más bien un dolor al tacto. O sea, cuando estoy haciendo estos masajes en las zonas afectadas es donde noto ese dolor. Otras secuelas que estoy notando es lo que también he comentado a lo largo del vídeo, lo de la sinestesia. Quizás por no haber hecho una rehabilitación 100% exhaustiva y correcta, hay algunas cosas que estoy notando que antes no tenía. Yo estaba muy preocupado a mi logopeda, le dije, no me preocupa la parte física, o sea, la estética, lo que me preocupa es poder cerrar el ojo y hacer vida normal. Eso lo conseguimos. Ahora puedo cerrar el ojo. El problema que tengo ahora es que no puedo controlar el cierre del ojo. O sea, cuando bebo o cuando estoy comiendo, el ojo como que se cierra. Eso es lo que llaman ellos sinestesia, que es, pues, a ver, para que nos entendamos, debe de haber un cruce en los nervios, o sea, los nervios así, pues hay un cruce, y cuando yo estoy mandando una señal aquí o aquí, pues me está moviendo cosas de aquí que no deberían de moverse. Pues, por ejemplo, si yo hago así, se quiere hacer el ojo. Si intento abrir esta aleta de la nariz, se me mueve aquí abajo. Pues eso es lo que llaman sinestesia. Entiendo que eso también con ejercicio se podrá trabajar y se podrá arreglar. Ahora cuando estoy comiendo, que noto que este ojo se me quiere cerrar, pues estoy comiendo y haciendo fuerza para que el ojo se mantenga abierto. Las secuelas psicológicas, que esta yo creo que es la que más puede preocuparle a todo el mundo, porque hay alguna gente que me ha podido dar hasta el pésame, ¿no? Lo siento mucho, no estoy vivo, no me he muerto todavía. Pero hay mucha gente que le preocupa la parte estética. A mí no me preocupaba. Hasta que ahora noto, voy por la calle y me mira una chica y digo, ¿me está mirando porque le he gustado? Y digo, no, me está mirando porque está viendo algo rarito en mi cara. Pero bueno, confiemos en que se arregle tarde o temprano. Quería hacer este vídeo para dar la máxima información posible sobre este asunto. Y continuaré mostrando la evolución por si, insisto, alguien ve el vídeo y quiera saber un poco de plazos de recuperación, si hay una recuperación completa finalmente o si no la hay, que viendo este vídeo pues pueda orientarle algo. Os mantengo informados. Chao.